El cajatuen del escritorio llevaba a Amos sin abrirse del todo. La madera había absorbido la humedad y sediato. Con un crujido sordo, cuando Marcos lo jalá por segunda vez. Adentro había facturas dobladas en tres, una pluma sin tapa con el cartucho seco, dos monedas de otro país que ya no exista como tal. Y debajo de todo eso, casi pegado al fondo, un sobre manila grueso sellado con cinta adhesiva. El tiempo había vuelto amarilla y quebradiza. Marcos lo sacató despacio, como si pudiera romperse, y lo primero que vio fue su propio nombre escrito a mano en el centro, letras redondas, inclinadas hacia la derecha, con una presión firme sobre el papel. No era la letra de su padre. Eso lo supo de inmediato, sin necesidad de comparar nada, porque la letra de su padre era angosta y vertical, como pequeamas, estacas clavadas en línea recta. Esta letra era de otra persona, alguien que había escrito su nombre con cuidado, casi con intensidad. En la esquina superior derecha había una fecha estampada en tinta azul, el tipo de sello que usan los notarios o las oficinas de correo. 15 a unos atrás exactos. Marcos hizo el cálculo sin proponérselo. Tenía 23 años. En esa fecha llevaba apenas 8 meses casado y su padre nunca le había dicho que guardaba nada de ese tiempo. El sobre pesaba más de lo que deberá pesar. Una sola carta. ¿Había algo rígido adentro? Algo que no doblaba, fotografías o quizás documentos con membrete, papeles que alguien había querido preservar o esconder. Lo apoyá sobre el escritorio bajo la única lámpara encendida de la habitación y el rectángulo de luz lo ilumina como si fuera un objeto de otro orden, distinto a todo lo demás que había en ese cuarto. El olor de la habitación era el mismo de siempre. Naftalina del armario que alguien había dejado abierto. Papel viejo con ese sabor a encierro que tienen las cosas guardadas por danquecadas. Y en el tocador, toda va en su soporte de plástico, el desodorante en barra verde que su padre había usado toda la vida sin cambiar de marca. Marcos mirá el sobre desde donde estaba sin volver a tomarlo, y pensáis que si lo habrá en ese momento, parado entre las cosas de un muerto que todavía ola vivo, no iba a poder procesar nada con claridad. Apagá la lámpara, dejá el sobre el escritorio en la oscuridad y salía de la habitación cerrando la puerta con una lentitud que no era respeto sino postergación deliberada. 4 años atrás, András tenía un departamento en Monterrey, un contrato fijo y una vida que apenas empezaba a tomar forma. Cuando llegate el diagnóstico de su padre, vendíate el departamento en 3 semanas y empacá. Todo en cajas numeradas que toda van guardaba en el cuarto del fondo. Nadie se lo pedía. Al simplemente calculatre lo que había que hacer y lo hizo. Dejatre el trabajo, rompiatre el contrato de arrendamiento y manejate 8 horas de regreso a una casa que olá a medicamento y a café recalentado. Desde el primer martes establecía tue el turno de las 9 en el hospital. Estacionamiento del lado sur, ventanilla 3, el mismo técnico de laboratorio que ya lo reconocá por el apellido. Aprendía a cargar la jeringa porque las enfermeras rotaban cada semana y al no podía depender de que alguien más supiera la dosis exacta. Sus manos tardaron un mes en dejar de temblar cada vez que insertaba la aguja, pero dejaron de temblar. El matrimonio duró 3 años al segundo amo. Su esposa hizo sus maletas un jueves sin pelea, sin escándalo. Y András la despidiatro en la puerta con la misma calma con que cerraba cualquier cuenta pendiente. Fue una pérdida que registrato como se registra un gasto inevitable, con precisiatos y sin revisarlo 2 veces. Lo que quedate fue la rutina que construyato con su padre. Café a las 7, el noticiero puesto en volumen bajo porque al padre le molestaba el ruido, pero no quería perderse las noticias, y las palabras cruzadas del periódico del domingo que siempre quedaban a medias, porque hacia el final, su padre perdá las letras y András finga que Adel tampoco las encontraba. Eso fue lo que hubo. 4 amos de martes puntuales de jeringas cargadas con cuidado, de crucigramas incompletos que nadie tirade a la basura. 3 días después del entierro,
El teléfono sonade a las 2 de la tarde con un número que no reconocietro. Una mujer preguntó con voz calmada y directa por los documentos que Ernesto había dejado. Dijo que no sabía de cuá de documentos hablaba, y al otro lado hubo una pausa larga, densa, como si la mujer estuviera decidiendo algo. Después cortate la llamada sin despedirse ni dar su nombre. Quedaste mirando la pantalla unos segundos, el auricular todavía tibio en la mano. Fue directo al escritorio de su padre. El sobre se gaja sobre la madera oscura, exactamente donde lo había dejado 2 danas antes. Esta vez lo levantó. Pesaba poco, pero algo adentro se movía brevemente cuando lo inclinó. Como un papel, doblado o una tarjeta delgada. La letra en el frente era pequeña y uniforme, sin inclinación, sin los trazos anchos que su padre siempre dejaba en los formularios y las notas del refrigerador. No era la letra de nadie en la familia. La guardatre en el cajatre, en Isacatre, el teléfono de Ernesto. Ese aparato negro que había cargado en el bolsillo del pantalón por 3 días como un reflejo sin nombre. Buscatre en el historial de llamadas con los pulgares lentos, sin saber bien cuáce esperaba encontrar. El nombre aparecía repetido. Lucate, 22 entradas en 6 meses, la última 4 días antes de la muerte. Nunca había escuchado ese nombre en ninguna conversación, en ningún contexto, en ninguna cena de domingo con la familia reunida. Esa noche se acostatre sin apagar la luz del pasillo y no durmiatre. No era exactamente el duelo lo que lo mantenía despierto, sino algo más concreto y más frau. La evidencia de que su padre había construido un espacio completo dentro de su vida al que él nunca había tenido acceso. András abría posee el sobre esa noche, solo, en la cocina de la casa de su padre, bajo la luz fluorescente que zumbaba igual que siempre. Su padre había prometido cambiar ese foco por uno más cálido. Durante años, y nunca lo hizo. Y ahora ya no importaba. Sacarse el contenido con cuidado, como si la velocidad pudiera romper algo que ya estaba roto desde antes de que Aisil naciera. 3 fotografías, un documento doblado en 4 partes y una carta manuscrita con letra apretada, firmada al final con el nombre. Lucate, dejátele la carta sobre la mesa sin leerla. Tomatre primero las fotografías porque los rostros dicen lo que los documentos callan. En la primera apareca su padre, mucho más joven, con el cabello negro, que András solo había visto en retratos de los años 80. Junto a Halt, una mujer de perfil. Y un niamo de 2 o 3 años sentado sobre una manta azul en lo que parecía un jardín con pasto seco. No reconocía a ninguno de los dos. Puso la foto sobre la mesa y la miratre desde lejos como si la distancia le permitiera ordenar lo que el acercamiento no podía. Luego, tomatre el teléfono y fotografía, todo, las 3 imágenes, el documento por ambas caras, la carta sin desdoblar. Del todo, la dirección escrita a mano al margen de la segunda foto. Guardatre todo en una bolsa con cierre hermat ético que encontrate en el cajate, junto al fregadero, la misma bolsa donde su padre guardaba las semillas del jardín cada otoamo. La metíate dentro de su mochila, en el compartimento interior, y cerrate el cierre 2 veces. Entonces se sentate, colocate los codos sobre la mesa y decidíate que no llamará a su tó Marcos ni a nadie de la familia hasta tener algo concreto en las manos. Una llamada hecha a destiempo podá mover piezas que todavía necesitaba ver quietas. Definía 3 pasos en voz baja, casi sin mover los labios, como si el silencio de la casa pudiera escucharlo. Primero, buscar a Lucate en registros públicos del Estado, nombre completo, edad aproximada, última dirección conocida. Segundo, verificar el objeto del documento notarial, la fecha en la parte superior izquierda de ca 15 años atrás, y eso lo cambiaba todo en términos de cronóloga. Tercero, encontrar la calle que alguien había anotado a lápiz en el margen de la foto, con una letra diferente a la de la carta, lo que significaba que al menos 2 personas habían tocado ese sobre antes que él.
El dolor estaba aún debajo del esternatre, pero András lo dejó donde estaba. No era el momento de sentirlo, era el momento de usarlo. El documento notarial tenía 4 páginas. Marcos las leía 2 veces, despacio, con el mismo cuidado con que revisaba contratos de trabajo. Era un reconocimiento de paternidad firmado por su padre en la notaría pública del municipio de Linares, con fecha del mismo mes en que Marcos se casatre por primera vez. El niamo se llamaba Andrax. Tenía el apellido de su padre en primer lugar y el de la madre en segundo, como manda la ley. Marcos anotatre el nombre completo en el cuaderno de pasta dura que había encontrado en el mismo cajatros, debajo de las fotografías. El cuaderno estaba en blanco. Ahora tenía una primera lánea. Pasad a los registros públicos en lánea. Buscad el nombre de la madre, Lucate, en el padratren del municipio indicado en el documento. 2 horas frente a la pantalla, sin cafarse, sin moverse de la silla. Encontratre una dirección actual. La mujer tenía 50 y una amos y viva a 2 horas. En carretera, en una colonia del norte de la ciudad. Marcos copiatre la dirección debajo del nombre en el cuaderno, con letra pequeña y sin adornos, como quien anota un dato técnico que todavía no sabe. Captó usar. Volviatro a las fotografías, las revisatro de una en una, dándoles la vuelta con cuidado para leer los reversos. En la tercera encontrá la nota. La caligrafía era la de su padre, más apretada que de costumbre, como si hubiera elegido cada palabra antes de escribirla. De K. Para cuando ya no pueda explicarlo yo. Abajo estaba el nombre de Marcos, solo su nombre, sin apellido. Eso fue lo que le costó más trabajo sostener. Que su padre lo había nombrado ajá, en ese papel escondido, en ese cajatín gamomedo, como si hubiera ensayado una conversación que nunca llegó a tener. Puso la fotografía boca arriba. Abriad el cuaderno en la segunda página y dibujate una línea horizontal con regla. Marcá el amo en que comenzaba el documento notarial como punto de partida. Luego marcad el amo de su matrimonio, el amo en que naciat András se ganó el acta, el amo en que su padre enfermase, el amo en que muriate. 4 marcas. Entre la primera y la última había 22 amos. Marcos los contate 2 veces para asegurarse de no haberse equivocado. No se había equivocado. Debajo de la línea escribíate una sola frase. No fue un error. Fue una decisiate que se renovate cada amo. Cerrate el cuaderno sin doblar la esquina de ninguna página. Lo puso encima del documento notarial y apilás las fotografías al lado, boca abajo. El orden de los objetos sobre el escritorio era ahora el agónico orden que le quedaba. La carta tenía 4 páginas escritas a mano, con una letra apretada que inclinaba hacia la derecha como si las palabras quisieran escapar del papel. Marcos la leía despacio, sin saltarse nada, con el mismo ritmo, con que su padre le había enseñado a revisar un contrato. Luca explicaba que don Rafael le había pedido silencio mientras viviera, que era su condición, que ella la había aceptado porque no tuvo fuerza para negarse. Después ven a la parte que Marcos no esperaba. Escribas el nombre del niamo, la fecha de nacimiento. El hospital donde nació. Andranz, 18 años. Una vida completa construida en paralelo, con nombre y todo. Marcos. Doblácore la primera página con cuidado. La alineácore con las esquinas y siguiácore leyendo. Luca detallaba que durante a Amos recibía depósitos mensuales desde una cuenta que Marcos nunca había visto en ningún estado bancario de su padre. Mencionaba el origen del dinero con una precisión que dolá más que cualquier otra cosa. El terreno de Linares, el que su padre dijo que había vendido para cubrir la deuda del hospital cuando a su madre le detectaron el tumor. Marcos recordá ese amo con exactitud. Los 32,000 pesos que faltaban a las conversaciones en la cocina, su madre firmando papeles que nunca preguntá cuáles eran. Se levantá del suelo un momento, caminate hasta el escritorio y buscate entre los documentos que le había entregado el abogado Garza la semana anterior, una carpeta beige con el sello de la notara.
Encontrate el inventario de bienes en la tercera hoja y lo recorría lánea por lánea con el dedo. El departamento de Monterrey estaba. El coche estaba. La cuenta de ahorro estaba. La casa de Linares no figuraba en ninguna parte, pero tampoco aparecía como vendida dentro del periodo que Lucá describaba. Fue al fondo de la carpeta y encontrate un folio suelto, una consulta de registro público que Garza había adjuntado sin comentario, como si esperara que Marcos llegara solo a esa página. Una propiedad en la colonia Country, Monterrey. 12 ahumos de antigua edad en el registro. Propietaria, Lucá Garza Montemayor. Marcos leyate el apellido 2 veces. No era coincidencia de nombre. Era el mismo abogado. Puso el folio sobre el cuaderno, alineó los bordes y se sentate en el suelo con la espalda contra la pared fraa. La lámpara del techo zumbaba levemente, ese zumbido constante que siempre había estado ajá y que nadie reparate nunca. Cerrate el cuaderno. No llorates. Tená la arquitectura completa del secreto frente a Hal. Y lo que sentá no era dolor, sino la extrema claridad de quien finalmente entiende el plano de una casa en la que lleva a humos viviendo sin saber dónde estaban todas las puertas. Marcos condujo los 40 minutos hasta la dirección, con las 2 manos sobre el volante y la calefacción apagada, aunque a Jafrau. Estacioná a media cuadra, donde los árboles le daban sombra suficiente para quedarse sin llamar la atención. La casa era pequeña, pintada de ocre deslavado, con una maceta de geranios rojos en el alfá César de la ventana del frente. Había una bicicleta recargada contra la pared, una maceta rota en el escalatre, ropa tendida en un alambre lateral. Era una vida doméstica real, no una abstrachatre de papeles notariales. Marcos la observate durante 20 minutos sin bajar del coche, con los codos sobre el volante y los ojos fijos en la puerta. Cuando esa puerta se abriate, salíate un joven con una mochila colgada en un hombro y los audáfonos alrededor del cuello. Marcos lo reconocía de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Era la misma mandíbula cuadrada, el mismo modo de bajar escalones de 2 en 2, la misma forma de pasar la mano por el cabello antes de avanzar. Andrases, 18 años, carne de su padre sin haberlo pedido ni sabido. Marcos no sentía rabia en ese momento, ni lástima, ni el impulso de bajarse del coche y decir algo. Sentía con únicamente el peso frao de la certeza. Esto no. Era un error de fechas. No era ambigüedad documental. No era una confusión burocrática que pudiera deshacerse con una llamada. Era un muchacho que caminaba por la acera con sus audífonos y su mochila, completamente ajeno a lo que ese hombre sentado en un coche a media cuadra cargaba en una carpeta sobre el asiento del copiloto. Marcos esperaba hasta que András doblara la esquina y desapareciendo. Entonces girá la llave y volvían por la misma ruta que había tomado para llegar. De vuelta en el departamento, encendían la lámpara del escritorio y sacante la carpeta manila que había usado durante toda la semana. Alinean los documentos sobre la mesa en el mismo orden en que los había encontrado. Primero, las fotografías del cajante, luego el documento notarial con sus 4 páginas, después los registros de la propiedad. La carta de Lucá escrita con esa letra que se inclinaba hacia la derecha. Y al final, el cuaderno con la línea de tiempo que él mismo había construido noche a noche. Los revisaban una vez más, no buscando algo nuevo, sino confirmando que no había ningún hueco, ninguna pieza suelta que pudiera generar una duda razonable. No la había. Doblá cada hoja con cuidado, las ordená de manera cronológica y las metía de regreso en la carpeta antes de cerrarla con el broche metálico. La dejá sobre el escritorio, no en un cajón. Esa noche no iba a esconder nada. Antes de apagar la lámpara tomant el teléfono y marcá el nanúmero de su hermana Elena. Ella contestá al segundo timbre, como siempre. Marcos le dijo ánicamente que necesitaba verla al día siguiente, que era importante y que preferá explicarle en persona. Elena escuchá el silencio que venía detrás de esas palabras y no hizo ninguna pregunta. Quedaron a las 10 de la mañana en el café cerca de su casa. Marcos colgá, apagá la lámpara y se quedate un momento sentado en la oscuridad con la carpeta a su lado, sabiendo que ya no investigaba nada. Sabía todo lo que necesitaba saber y lo que venía era otra cosa completamente distinta.
Marcos llegate a la casa de sus padres pasadas las 6 de la tarde, cuando la luz entraba oblicua por la ventana de la cocina y acá que todo pareciera quieto, casi preservado. El olor era el mismo de siempre. Aceite de oliva viejo y el detergente de limatre que su madre usaría durante décadas. Puso la carpeta azul sobre la mesa de madera sin decir una palabra, sin anunciar nada, y espérate a que Valeria la viera. Su hermana estaba de pie junto a la estufa con una taza en la mano, y tardaron un segundo en procesar lo que había frente a ella. Marcos se amalató la carpeta con un gesto breve, apenas un movimiento de los dedos, y le pidiatre que la abriera. Valeria, dejad la taza sobre la encimera con cuidado, casi con delicadeza, y se sentatre antes de tocar nada. Pasatro las páginas despacio, la primera, la segunda, y en algún punto entre el documento notarial y la carta escrita a mano. Algo cambió en su cara. No fue sorpresa, fue el gesto específico de quien reconoce algo que creyate enterrado. Los labios que se apretaron levemente hacia adentro, los ojos que bajaron medio segundo antes de volver al papel. Marcos lo vio con la misma claridad con que había leado cada línea del documento 2 días antes, y ese gesto pequeño fue suficiente confirmaciente. Le hizo una sola pregunta: ¿cuánto sabá y desde cuándo? Valeria no intenté negar nada. Dijo que su padre se lo contaría hace 5 años, en esta misma cocina, sentados en estas mismas sillas, y que le pidiate que guardara silencio porque él lo resolverá a su manera y a su tiempo. Ella creyate que protegerlo era lo correcto, que era cuestión de esperar, que Marcos no necesitaba cargar con eso mientras construía su vida. Marcos escuchó todo sin moverse, con las manos apoyadas sobre la mesa, los nudillos visibles y pálidos contra la madera oscura. Cuando ella terminá de hablar, Ale no respondíate de inmediato. Tomaré la carpeta, la cerré con el mismo cuidado con que la había traído y la puso bajo su brazo como si fuera un objeto frágil que solo Valte podá sostener. Le dijo a Valeria que necesitaba tiempo antes de poder hablar de esto con calma, y que eso no era un reproche, sino un lámite. Se levantate, empujá la silla hacia la mesa sin ruido, y salíato por la puerta lateral sin mirar atrás. Afuera, el aire olá a tierra amómeda y el cielo tená ese tono gris-naranja que precede al anochecer, y Marcos caminá hacia su auto con la carpeta apretada contra el costado, sabiendo que la única persona que podá responderle ya no existá para hacerlo. Marcos volvíate a la casa de su padre pasada la medianoche, con el documento notarial doblado dentro del bolsillo del saco. Abríate la puerta sin encender la luz del pasillo, como si la oscuridad fuera la única respuesta adecuada a lo que había leado. El sillator de cuero marrado estaba exactamente donde siempre había estado, frente al televisor apagado, con el coján hundido en el centro por ahamos de peso acumulado. Se sentatro sin pensarlo, del mismo modo en que uno se sienta en un banco de iglesia cuando no sabe qué hacer con el cuerpo. El olor llegase después despacio. Tabaco viejo mezclado con el linimento que su padre usaba para las rodillas los últimos amos. Era un olor que Marcos había querido ventilar. Apenas llegátero a hacerse cargo de la casa, y ahora lo agradecíátero con una intensidad que le sorprendíátero. Apoyátro los codos sobre las rodillas y se quedátro mirando la pantalla negra del televisor, donde podá ver reflejada su propia silueta sin forma precisa. Pensate en el niamo de la fotógrafa, el de los 4 amos con la pelota roja, y luego en Andranx parado frente a la casa ocre, con esa postura tranquila que tiene alguien que no sabe que está siendo observado. Eran 2 imágenes del mismo ser humano, separadas por 14 amos, y su padre las había guardado las 2. Fue entonces cuando llorable, sin preparaciente, sin que el cuerpo pidiera permiso. No fue un llanto largo ni dramático. Fue el tipo de llanto que sale cuando ya no queda más defensa posible, cuando el cansancio termina de hacer su trabajo. Durable que durable, unos minutos, y luego se limpiado la cara con el dorso de la mano y se quedable quieto en el silencio que deja. No comía nada esa noche.
Bebía 2 vasos de agua en la cocina, parado junto al fregadero, mirando por la ventana el patio oscuro donde su padre había sembrado albahaca que nadie regaba ya. Caminaba por la casa sin destino, del dormitorio al pasillo, del pasillo a la sala, como si midiera algo que no tenía unidad de medida. Terminaba frente al escritorio y abría el cajadre donde había encontrado el sobre 3 semanas atrás. Estaba vacó, como aún sabía que estará, pero metía la mano de todos modos y recorría la madera del fondo con la palma, buscando sin saber cuál. Antes de acostarse, tomable el teléfono y buscable el número que el notario le había dejado junto al documento. El número de contacto de András, y lo guardable en la agenda con un nombre simple, sin apellido, sin nota al margen, solo el nombre, porque eso era lo único que por ahora podía sostener. Marcos llegate a la oficina del notario a las 9 de la mañana con el sobre original dentro. De una carpeta de cartetri, cafá C. Pidiatre una copia certificada del documento y pagatre en efectivo. Guardatre el recibo doblado junto con los otros papeles que había comenzado a organizar esa semana. De regreso al apartamento, puso la cafetera, abriate el cajato en del escritorio y sacate una libreta nueva que había comprado la tarde anterior en la papelera de la esquina. Escribía 3 columnas, lo que era suyo por derecho, lo que estaba en disputa y lo que necesitaba verificar antes de dar cualquier paso legal. La lista del centro era la más larga, pero ya no lo paralizaba como 2 días antes. Llamátelo al abogado que le había recomendado su compañero de trabajo y agendar una cita para el jueves siguiente a las 11. Mientras esperaba que el café se terminara de pasar, doblá la ropa que había dejado sobre la silla desde el domingo y la guardatre en el closet con una precisiatre que no era costumbre, sino necesidad de orden. Fue al banco por la tarde, abrió una cuenta separada y transfirió a ella el dinero que había estado juntando sin propósito, claro, durante meses. El cajero le preguntase si quería sobres para estados de cuenta. Y Afe dijo que aunque nunca los había pedido antes. Esa noche comía agua caliente, laváfe el plato de inmediato y lo puso a secar boca abajo sobre el trapo de cocina. Se sentaba frente a la libreta otra vez, repasá las 3 columnas y tachá de 2 puntos que ya tenía resueltos. No era pazo daba, pero era terreno firme bajo los pies, y eso era suficiente para seguir. 3 semanas después de aquella noche, Marcos firmatrio los papeles de transferencia en la notará con un bolígrafo prestado que le temblaba ligeramente en la mano. La notaria le pidió que iniciara cada página y hacer. Lo hizo despacio, consciente de que cada firma cerraba algo que nunca debía de abrirse asá. La propiedad del local comercial en la calle Montiel pasá a nombre de Elena Fuentes sin ceremonia ni testigos, solo el ruido seco del sello sobre el papel. Marcos doblá su copia, la metiatro en el mismo sobre marrán, donde había guardado el documento que encontrá entre las cosas de su padre, y lo sellad con cinta adhesiva. De regreso a casa manejá, por la avenida principal en lugar de tomar el camino corto, sin razat en aparente, como si necesitara más tiempo dentro del auto. Esa tarde cocinatra arroz con la hornilla al mánimo, el mismo que preparaba su padre los domingos, y lo dejante enfriar sin comerlo. Puso el sobre la mesa del comedor y lo miró desde la cocina durante varios minutos, desde donde el olor a arroz tibio llegaba mezclado con el silencio. No era alivio lo que sentaba, pero tampoco era el peso de antes, era algo más parecido al espacio que deja un mueble cuando por fin lo sacan del cuarto. Esa noche revisatro el cajatro en donde guardaba las facturas viejas y encontrarlo una foto de su padre con Agel frente al mismo local, ambos de pie en la entrada, el letrero recién pintado. La sostuvo un momento bajo la luz de la lámpara de escritorio, sin amplificarla ni reducirla, simplemente mirándola con los ojos de alguien que ya sabe la historia completa. La guardá boca abajo dentro del cajatr, encima de las facturas, y lo cerrá con cuidado. Al día siguiente fue al trabajo antes de que amaneciera. Encendía las luces del taller, acomodá las herramientas en orden y comenzó.
Marcos llegate al apartamento cerca de las 2 de la madrugada y dejó el saco sobre la silla. Sin colgarlo. Se sentates en el borde de la cama con los zapatos puestos, algo que nunca hacía. Y no los quita. Tenía en la mano el documento notarial con el nombre de su hermano escrito. En tinta azul y lo leyato una vez más sin rabia, solo con una atención tronquieta y cansada. Fue al cajá, tende la mesita de noche y sacándole la única foto que guardaba de su padre. Los dos en la feria. Al tendrá unos 7 años. Su padre con una camisa de cuadros que olá a tabaco dulce y colonia barata. La puso sobre la almohada de al lado, la miró un momento y no la escondía. Fue a la cocina, hirvía tu agua. Preparad un tate que no pidía tu para nadie más, y bebiatro de pie frente a la ventana, mirando las luces de la calle. No pensatro en el dinero ni en su hermano ni en los abogados. Pensatro en que su padre había muerto. Sin decirle nada, y que Al había seguido siendo su hijo de todas formas, cada domingo, cada invierno, cada llamada sin respuesta que igual volvá a marcar. Eso no lo podá borrar ningún papel. Lavada la taza, la secatre con el trapo de siempre, y la colocatro en el estante con el asa hacia la derecha, como siempre lo ajá. Volviatro al cuarto, se quitatro los zapatos despacio, y apagatro la luz sin correr las cortinas. La foto de su padre segá sobre la almohada y la dejatra ajá, porque esa noche necesitaba que ocupara ese lugar. Marcos colocatre el sobre original sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde su padre solá dejar las llaves cada noche al llegar a casa. El papel amarillento o la igual que cuando lo en contrapuente, a madera vieja y a algo cerrado demasiado tiempo. Lo mira puente sin abrirlo, porque ya no necesitaba abrirlo. Cada palabra que contenía va ahora en documentos notariales, en transferencias firmadas, en un acuerdo que no podá deshacerse, afuera, la tarde caá sobre el patio con esa luz anaranjada que su padre tanto habá defendido como la mejor hora del dana. Marcos recordá aquella primera mañana, el cajá tren entreabierto, el filo blanco, del sobre asomándose entre facturas viejas, la pregunta que le cerrayó el estómago antes de saber nada. Tomar el sobre con las 2 manos y fue hasta el fregadero. Lo sostuvo un momento sobre la pileta de acero, sintiendo el peso ridículamente ligero de algo que había cambiado el mapa de su vida entera. Encendíatre el mechero de la estufa y acercátre la esquina del papel a la llama pequeña y azul. El fuego subíatre despacio, sin drama, convirtiendo la firma de su padre en ceniza gris que cayatre sobre el acero. Marcos abríatre la llave del agua y dejatre que todo se fuera por el desagatre. Secatre sus manos con el mismo trapo de cocina de siempre. Colgatre el trapo en su... Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.